Muy buenas noches, queridos ingenieros. Bienvenidos al curso Diseño de Carreteras. Vamos a iniciar entonces con este curso. Vamos a iniciar entonces con el módulo 1. Para iniciar con el módulo 1 tenemos un contenido de avance que va a ser prácticamente desde Civil 0 hasta un nivel intermedio avanzado, ¿no? Queremos abarcar un contenido amplio para que todos podamos estar capaces para diseñar carreteras con lo que es el software Civil 3D. Entonces vamos a dar el contenido del módulo 1. Como capítulo número 1 tenemos configuración. Tenemos la configuración y plantillas, ¿no? En esa sesión lo que vamos a hacer, vamos a crear una plantilla. Al finalizar el curso vamos a tener una plantilla profesional creada por nosotros mismos. A medida que se vaya avanzando en el curso, vamos a nosotros crear nuestros propios estilos de grupo de puntos, por ejemplo, superficies, alineamientos, corredores. Nosotros mismos vamos a generar nuestra propia plantilla. En este curso también lo que se va a hacer en este capítulo 1 es vamos a presentarlo al Civil 3D. Entonces vamos a presentar la interfaz del AutoCAD Civil 3D, ¿no? Vamos a presentarlo al software. Vamos a hacer también algunas configuraciones y parámetros. Vamos a detallar algunos parámetros que debemos tener nosotros, que debemos conocer, ¿no? En lo que es el manejo de software. Y también vamos a hablar un poco de escalas, o este tema de escalas vamos a hablarlo al momento de crear nuestros propios planos. Como contenido del capítulo número 2, en este capítulo tenemos pensado llevar lo que es los puntos, lo que es la configuración y georreferenciación de nuestros mismos puntos, ¿no? Georreferenciación de nuestros mismos puntos. En este contenido también vamos a llevar lo que es el manejo de propiedades y estilos de puntos. ¿No? En este contenido vamos a llevar algo muy importante, lo que es la creación de un grupo de puntos. De un grupo de puntos, ¿no? No solamente de un grupo, sino de creación de grupos de puntos. Vamos a crear grupos de puntos. Vamos a hacer también lo que es la exportación e importación de puntos, ¿no? Vamos a lograr exportar a archivos TXT o un archivo Excel. Vamos a lograr exportar los puntos o todo el grupo de puntos que nosotros hayamos generado. También en este capítulo vamos a hacer el manejo de propiedades, el manejo de estilos, ya sea de un solo punto, y lo mismo vamos a aplicar lo que es a grupos de puntos, ¿no? Es lo mismo. Entonces nosotros vamos a ir creando nuestros propios estilos. Lo que también vamos a ir haciendo en este curso, en el módulo 1, como capítulo 3, vamos a hacer lo que es la creación y edición de superficies, ¿no? Aquí por ende va a entrar también la configuración, ¿no? En este contenido número 3, tenemos pensado hacer lo que es la creación de superficies a partir de puntos, ¿no? A partir de puntos, de grupos de puntos, o vamos a explicarlo también a partir de diferentes maneras que nosotros podemos crear. Si bien vamos a trabajar tal vez con un archivo de puntos, sí, vamos a trabajar con un archivo de puntos, vamos a nosotros lograr crear superficies a través de curvas de nivel. Podemos, que nosotros, si no tenemos un grupo de puntos, si no tenemos un archivo de puntos, podemos nosotros conseguir o podemos generar nosotros otra manera de cómo yo creo una superficie. Por ejemplo, curvas de nivel. Yo puedo generar curvas de nivel
en otro software, entonces puedo crear superficies. Lo que también vamos a llevar en este capítulo es la configuración de estilos y propiedades de la superficie, ¿no? De la superficie que vamos a trabajar. Vamos a hacer también lo que es la edición de nuestra superficie. En este caso, la edición de la triangulación, ¿no? De la triangulación. Vamos a entender un poco más esta parte cuando ya estemos en el tema, cuando ya estemos en el capítulo número 3. Vamos a avanzar lo que es también las líneas de rotura o lo que se conoce como break lines, ¿no? Y vamos a hacer también un etiquetado de las curvas de nivel, ¿no? Vamos a hacer un etiquetado de las mismas. Vamos a hacer una exportación. Vamos a hacer una exportación de superficies a otro archivo, ¿no? Este archivo puede ser, no sé, un archivo XML, puede ser un archivo XML. Vamos a hacer la exportación entonces de nuestras superficies. Cuando ya estemos en el contenido 3, en el capítulo número 3, vamos a explicar para qué sirve esta exportación, qué pasa con este archivo XML, si es necesario que yo cree o que no cree, si es necesario que yo exporte, si tiene qué ventajas tiene. Entonces vamos a explicar todo aquí en lo que es el contenido en el capítulo número 3. Y al finalizar este capítulo también vamos a hacer un plano de todo lo que es nuestra superficie. Eso se tiene planeado hacer en este contenido. Vamos a abarcar un poco más, tal vez expliquemos más parámetros y más conceptos en el momento en que estemos realizando este contenido. En el capítulo número 4, vamos a explicar algunas consideraciones, ¿no? Algunas consideraciones que debemos tener para el diseño geométrico, consideraciones en el diseño geométrico de una carretera. Eso vamos a llevar en este contenido, en este capítulo. En este capítulo vamos a explicar un poco de teoría, no una teoría muy avanzada. Vamos a explicar lo necesario, lo que debemos saber. Vamos a explicar conceptos generales. Vamos a entrar ya en el tema, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, vamos a explicar lo que es qué tipos de terrenos. ¿Por qué? Es muy importante conocer esto porque de aquí va a partir mi selección, va a partir si va a ser camino o carretera lo que yo voy a diseñar. Entonces es muy importante explicarlo, lo que es los tipos de terreno, tipos de topografía, algunos conceptos generales en el diseño geométrico. Vamos a explicar también todo lo que es el trazo del alineamiento horizontal. Esto vamos a hacer en este capítulo 4. En el capítulo número 5 ya vamos a profundizar mucho más todo esto. Vamos a hablar todo lo que es el alineamiento horizontal. Vamos a explicar también aquí los conceptos que se debe tener en el alineamiento horizontal, conceptos generales y necesarios ya para entrar netamente en lo que es en el software, ¿no? Vamos a crear el alineamiento. Vamos a crear el alineamiento horizontal. Vamos a hacer la edición y configuración. Entonces vamos a hacer la edición de este alineamiento, la edición de estilos, y también vamos a ver la edición de sus propiedades, ¿no? Vamos a ver entonces propiedades y vamos a ver estilos y propiedades en lo que es el alineamiento horizontal. Vamos a hacer la creación de curvas horizontales. Vamos a ver los diferentes tipos de curvas que hay en un alineamiento horizontal. Por ejemplo, vamos a crear lo que son las curvas circulares, las curvas en espiral. Vamos a crear las curvas compuestas. Vamos a crear también las curvas conocidas como curvas en S o curvas inversas, ¿no? Vamos a hacer los tipos de curva y también podemos explicar lo que es las curvas de retorno, ¿no? Entonces vamos a abarcar todo lo que es en el alineamiento horizontal.
Y al finalizar también el contenido vamos a hacer un reporte del alineamiento. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un reporte del alineamiento. Un reporte del alineamiento horizontal. Entonces, eso se tiene planeado para la sesión, para el capítulo número 5 de este módulo 1. Vamos a ir entonces al capítulo 6 del contenido. Está como capítulo 6, pero este capítulo trata de explicar lo que es dos comandos que vienen en el software, ¿no? Que son los design check y los design criteria. Estos archivos, estas herramientas que ya vienen en el software son de mucha utilidad para nosotros, nos van a facilitar el diseño a nosotros. Vamos a explicarlo netamente cuando estemos ya con el software para que todos puedan entender de una mejor manera. Estos dos criterios, estos dos criterios que tienen, esos dos comandos que vienen en el software, tanto vamos a utilizarlo para alineamiento horizontal, como para alineamiento vertical, lo mismo en el design criteria, en horizontal y en vertical, ¿no? Estos dos comandos son de mucha importancia, facilitan nuestro diseño, nos ayudan a nosotros en mucho. Ahorita no vamos a entrar en profundidad, vamos a entrar más en profundidad cuando ya estemos avanzando con el software, ¿no? En el momento que creemos nosotros nuestro alineamiento horizontal, vamos a lograr crear o editar estos dos comandos de acuerdo a normativas que nosotros estemos usando, ¿no? La normativa que vamos a usar, o los criterios de la normativa que vamos a usar, vamos a insertarlos en estos dos comandos para que, de acuerdo a eso, el programa proceda a verificar nuestro alineamiento y nos señale en qué lugar tal vez presenta un error, ¿no? O de nuestro alineamiento, en qué lugar hay un error, o en una curva, o qué longitud de curva, o qué tangente, o qué entretangencia no está cumpliendo con los parámetros que yo he asignado a través de estos dos comandos, ¿no? Puedo usar cualquiera, puedo verificar mediante design criterio, mediante design check. Vamos a explicar esto más a profundidad cuando estemos realizando con el software. En el capítulo número 7 de la materia, vamos a hacer lo que es peraltes. Todo lo que es peraltes. Vamos a hacer peraltes, pero también vamos a hacer la corrección de los peraltes. Entonces, en el contenido del capítulo número 7, vamos a calcular peraltes, vamos a visualizar peraltes, y vamos a hacer la misma corrección de peraltes. Vamos a hacer la corrección de peraltes. ¿Por qué? Porque el Civil 3D, el Civil 3D por defecto calcula, ¿no?, los peraltes de acuerdo a la normativa AASHTO. Nosotros podemos corregir esos peraltes o podemos calcular estos peraltes de acuerdo a la normativa que nosotros usemos en nuestros países, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo lo que concierne a peraltes en el capítulo número 7. En el capítulo 8 del curso del módulo 1, en el capítulo 8, vamos a hacer lo que es sobre anchos. Así como yo corrijo peraltes, también vamos a hacer la corrección de sobreanchos. Vamos a hacer antes el cálculo de sobreanchos, ¿no? Entonces vamos a corregir. Primero vamos a calcular y luego vamos a corregir los sobreanchos. Así, de la misma manera como hicimos con los peraltes, o como vamos a hacer con los peraltes, vamos a hacer con los sobreanchos. En el contenido del capítulo número 9 del módulo 1, vamos a hacer todo lo que concierne a perfil longitudinal, ¿no? En este capítulo vamos a hacer la creación del perfil longitudinal, vamos a hacer la edición de estilos del perfil longitudinal, vamos a crear bandas, vamos a editar estas bandas,
Vamos a editar esas bandas. Vamos a hacer también la creación, vamos a crear nuestra rasante. Y lo mismo, vamos a editar esta rasante. ¿En qué? En estilos, ¿no? Vamos a editar sus estilos. Vamos a editar los estilos. Vamos a hacer el mismo etiquetado de la rasante, el mismo etiquetado del perfil longitudinal. Vamos a hacer un reporte de nuestro alineamiento o de nuestro alineamiento y de nuestro perfil longitudinal, ¿no? Porque con el perfil longitudinal yo voy a crear una rasante y luego posteriormente voy a crear mis curvas verticales. Entonces necesito hacer un reporte de todo esto. Lo mismo vamos a hacer con lo que es el alineamiento horizontal. Vamos a tener un reporte también. Entonces, en el trazado en planta y en el trazado en vertical, vamos a hacer un reporte de nuestros alineamientos. Vamos a hacer todo lo que es la configuración de estilos también, de lo que es el perfil longitudinal. En el capítulo número 10, de este curso, todo lo que concierne a corredores. Todo lo que es corredores. Vamos a hacer lo que es el ensamblaje. Vamos a explicar todo lo que es un ensamblaje. Vamos a crear un ensamblaje, vamos a crear bermas, vamos a crear carriles, vamos a crear cunetas, vamos a crear banquinas si fuera necesario. Vamos a hacer todo lo que concierne a ensamblajes. Vamos a hacer también la edición de los estilos, ¿no? Y también de propiedades, porque no vamos a manejar por defecto, sino vamos a usarlo de acuerdo a normativas del país donde estemos o de la norma que usemos. Vamos a configurar entonces nuestro ensamblaje. Vamos a crear el corredor. Vamos a crear el corredor. Vamos a visualizar el corredor. Vamos a hacer la edición de estilos también del corredor. Esto vamos a hacer en todo lo que es en el capítulo número 10 de este curso. Vamos a hacer la creación de superficies del corredor, ¿no? Esto tal vez es algo nuevo, pero vamos a hacer la creación de superficies del corredor. ¿Para qué? Para que me ayude en el cálculo de volúmenes, para que me ayude en mi cálculo de volúmenes, en el reporte de volúmenes. Vamos a crear entonces superficies del corredor. Vamos a hacer una verificación también al finalizar. Vamos a hacer una verificación, ¿no? Entonces vamos a hacer una verificación. Eso vamos a hacer en el contenido número 10. Ahora, en el contenido 11 o en el capítulo 11 del módulo 1, vamos a hacer lo que es las secciones transversales. Las secciones transversales. Vamos a hacer las secciones transversales. En este contenido vamos a hacer la creación de líneas de muestreo. No siempre vamos a usar todo por defecto del programa. Todo vamos a nosotros editarlo de acuerdo a la normativa que nosotros manejemos, a las condiciones de nuestro terreno. Muchas veces, tal vez estas líneas de muestreo lo dejamos por defecto y dejamos que el programa calcule tal y como está, que calcule los volúmenes, ¿no? Lo cual representaría un error. Entonces no vamos a lograr editar, vamos a lograr adecuarlo a nuestra topografía y a nuestro proyecto. Entonces vamos a hacer en esta parte de secciones transversales, va a ser un contenido o un capítulo igual, donde vamos a avanzar un poquito más, donde vamos a conocer más parámetros, más elementos, más consideraciones que se debe tener. También en este contenido lo que se tiene previsto hacer es la creación de estilos de vistas en secciones transversales, ¿no? Creación de estilos en secciones transversales. Lo que también vamos a hacer es la creación de secciones transversales por grupos. Bueno, vamos a hacer también la creación por grupos y editar también, ¿no? Eso va a ir dentro de este contenido. Lo que también vamos a hacer, tablas de reportes, volúmenes también. Vamos a hacer todo en este contenido de secciones transversales. Más a profundidad lo vamos a ver cuando estemos ya
en este capítulo, en este tema. Ahorita no vamos a explicar más detalles de lo que se va a hacer, porque más vamos a verlo cuando ya estemos en el contenido, cuando ya estemos realizando esta sección. Capítulo número 12 del módulo 1, cálculo de volúmenes. No podemos acabar un alineamiento o no podemos acabar un diseño si no tenemos un cálculo de volúmenes. También me olvidé decirles, en la parte del perfil longitudinal vamos a crear un perfil de curva masa, ¿no? Vamos a hacer una creación de este perfil. En este capítulo número 12 vamos a hacer un cálculo de volúmenes. Vamos a hacer la creación de tablas de reportes. Vamos a hacer reportes, entonces ponemos reportes, casi en todo vamos a realizar reportes, ya sea reportes en tablas, como Excel me genera, o yo exportando a otro formato de archivo, ¿no? Vamos a sacar reportes de alineamientos, de corredores, de secciones transversales, de alineamientos horizontales, verticales, de perfil longitudinal. Vamos a hacer reportes, siempre vamos a calcular reportes, vamos a generar reportes. Lo que también tenemos planeado hacer es el cálculo de volumen, el cálculo de volúmenes, ¿no? Y una verificación del cálculo de volúmenes que vamos a tener. En el capítulo número 13, ya finalizando el curso, lo que tenemos planeado hacer es planos. ¿Planos de qué? A medida que vayamos avanzando con el curso, vamos a hacer planos en superficie, o sea, cuando nosotros ya tengamos curvas de nivel, topografía prácticamente, vamos a crear un planito, no nos va a llevar mucho tiempo, vamos a hacer planos de perfiles longitudinales, de alineamientos horizontales, también perfil longitudinal y lo que es el alineamiento vertical, ¿no? Vamos a crear planos entonces con esto. También vamos a hacer en este capítulo planos, y vamos a hacer planos y reportes, ¿no? Vamos a generar reporte de todo. Vamos a volver a generar reportes de todo. ¿Reportes de qué? Reportes de elementos del corredor, reportes de alineamiento, reportes de cantidades de volumen, importe y relleno, y vamos a lograr exportar datos, ¿no? Vamos a exportar datos. Esto es el contenido que se tiene previsto, ¿no? Para el módulo 1, que es diseño geométrico de carreteras. Eso es lo que se tiene previsto en este módulo 1, más a detalle, más a profundidad vamos a llevar cuando estemos ya avanzando, ¿no? Entonces, a partir de la sesión de mañana, vamos a comenzar con lo que es el software. ¿Qué es lo que vamos a usar? ¿Qué es lo que se va a necesitar para este curso? Lo que vamos a usar, vamos a presentar entonces el software. El software que vamos a usar va a ser el Civil 3D. Entonces vamos a poner software. Vamos a usar el Civil 3D. Pueden descargarse la versión 2021 o las versiones que es de acuerdo a la capacidad de la computadora también, ¿no? Entonces no varían mucho, no varían. De las versiones 2018 a la 2022 no varían mucho, es casi lo mismo. Bueno, por no decir lo mismo, algunas cosas sí se ha actualizado, pero van a ver que ustedes van a poder trabajar tranquilo. Si están en una versión 2018 o una versión 2021, es lo mismo, ¿no? No varía mucho. Si no fuera así, yo los voy a ir indicando, digamos, en el 2018, tal vez no venga instalado lo que es la geolocalización. Por defecto, en el 2021 sí viene instalado, ¿no? Sí viene instalado. Entonces, en el Civil 3D tenemos una tiendita para adquirir algunas extensiones que le haga falta a mi Civil 3D 2018. Entonces yo puedo ir a la tiendita del Civil 3D, se llama App Manager, ir a la tiendita y descargar aquellas extensiones que haga falta. Entonces vamos a usar el software Civil 3D. Podemos descargarlo. Mañana vamos a explicar cómo descargar, cómo crearnos una cuenta en Autodesk y por licencia válida por 1 año, ¿no? Entonces mañana vamos a explicar esta parte, cómo descargarlo. Solo hay que crearse una cuenta en Autodesk y descargar el software e instalarlo en nuestras computadoras. Otro requisito, ¿qué más pueden necesitar? Normas del país donde estén, las normativas de diseño geométrico de carreteras, ¿no?
normas. Nosotros estamos en Bolivia, entonces vamos a ocupar la norma ABC. Nosotros vamos a usar esta norma. También se les va a facilitar si es que alguno no logra conseguir o no logra descargar. Nosotros vamos a usar la norma ABC. No varía, ustedes van a ver que no varía de país en país. Tal vez varía la ecuación o algunos parámetros de la ecuación, pero el concepto es el mismo. El concepto es el mismo, vamos a llegar a lo mismo. Entonces es mejor que ustedes vayan practicando con la norma del país que ustedes que emplean en su país, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar aquí? Bueno, eso nomás para ir continuando con el avance. En el momento que se necesite algo, vamos a ir avisándoles qué es lo que vamos a necesitar. La modalidad del curso es 1 hora y media, a lo mucho, por sesión. Vamos a comenzar las clases 9 de la noche, horario de Bolivia, hasta las 10:30, ¿no? Y ustedes pueden ahí recorrer de acuerdo al país donde estén para continuar con el avance. Entonces, eso sería la presentación del curso. Vamos a entonces ir un poco más avanzando, vamos a adelantarnos en materia. Diseño geométrico de carreteras con Civil 3D. Hemos dado un pantallazo de lo que vamos a hacer en este módulo 1. Vamos a comenzar explicando, ¿no?, qué es la ingeniería de carreteras. Una carretera es una infraestructura de transporte, especialmente acondicionada dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía. Y así es, ¿no? Toda esta faja de terreno, todo este ancho que yo veo aquí, concierne a mi carretera, ¿no? Aquí tengo bermas, tengo lo que es el derecho de vía. Entonces, nosotros estamos a cargo de diseñar todo esto, ¿no? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se diseña entonces mi carretera? Con el propósito de permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, ¿no? Con niveles, esto es muy importante, con niveles de seguridad y comodidad, ¿no? Estos dos criterios es importante. Nosotros, al momento de diseñar nuestra carretera, al momento de hacer el diseño geométrico, tenemos que realizar ciertos estudios muy importantes. ¿Para qué? Para que al final, cuando mi carretera ya esté pavimentada, en lo cual vamos a avanzar en el módulo 2, mi carretera al finalizar sea una carretera funcional. No, como me dice que mi carretera tiene que ser funcional. Para que mi carretera sea funcional, ¿qué tiene que pasar para que mi carretera sea funcional? Va a ser funcional de manera, en el momento que ofrezca una adecuada movilidad a través de una velocidad de operación suficiente. Ahí mi carretera va a ser funcional. ¿En qué momento mi carretera en qué momento va a ser segura? ¿En qué momento va a ser segura mi carretera? ¿En qué momento mi carretera va a ser segura? Va a ser segura en el momento, cuando yo, a través de un diseño simple, uniforme y consistente, yo logre que mi carretera sea segura. No es necesario no tener, por ejemplo, estas curvas que vemos en la imagen 4, ¿no? Si mi carretera no logra transmitir seguridad, si mi carretera no es consistente, al usuario va a ser muy incómodo, va a ser que se siente inseguro al transitar por esta vía. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estos dos factores: funcional, segura. ¿En qué momento mi carretera va a ser cómoda? Mi carretera va a ser cómoda en el momento que yo la vaya ajustando a las curvaturas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí veo un diseño, se puede decir que hay una curva, ¿no? Hay una curva. Va a ser cómoda en el momento que el usuario se sienta en confort, ¿no? Puede ser que yo esté yendo por una carretera y allá sucede esto, ¿no? Aquí el usuario más que cómodo se va a sentir con miedo, ¿no? Se va a sentir con miedo, se va a sentir nervioso de transitar por esta vía. Entonces, nosotros tenemos que lograr que nuestras carreteras sean cómodas. ¿En qué momento mi carretera va a ser estética? Él va a ser estética en el momento que yo adapte mi carretera al paisaje. Como vemos en esta imagen, la carretera o en esta imagen se está adaptando al paisaje, ¿no? A muchos de nosotros tal vez nos gusta viajar. ¿Por qué? Porque nos gusta solamente o tal vez nos gusta un lugar del camino por donde estamos yendo, porque aún se ha adaptado al paisaje, ha logrado adaptarse al paisaje. Tal vez esta parte de mantener la estética es un poco difícil.
¿no? Pero tenemos que, si bien no podemos cumplir la estética, no podemos adaptar al paisaje por cuestiones de la topografía, lograr entonces con los otros demás aspectos. ¿En qué momento va a ser económica mi carretera? Va a ser económica cuando yo cumpla con los demás anteriores objetivos, y también va a ser económica en el momento en que yo esté realizando en un inicio la primera etapa, la planificación de mi proyecto, y esté realizando el estudio de rutas. Ahí tengo que seleccionar una de las rutas o uno de los trazos que me dé una ruta más económica. Entonces yo voy a lograr que mi carretera sea económica. ¿En qué momento va a ser compatible con el medio ambiente? Cuando logre mitigar los impactos ambientales, cuando logre reducir los impactos ambientales. Pues aquí yo les decía, ¿no? La carretera o el diseño geométrico o el trazo de mi carretera buscó adaptarse al medio ambiente, ¿no? Es muy importante. Miren, por ejemplo, aquí tenemos un terreno escarpado donde tal vez es un poco peligroso transitar por esta carretera, ¿no? Esta carretera que vemos aquí, en esta figura, esta carretera que vemos aquí, tal vez se ha adaptado a la topografía, se ha adaptado a las condiciones geográficas, pero no se ha adaptado a las condiciones climáticas, ¿no? No han tomado en cuenta o no han hecho un estudio. Entonces, pues, siempre pasa o siempre vamos a ver estos errores, ¿no? En el momento que transitemos por una carretera. Entonces, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todos esos factores en el momento en el que comencemos a realizar el estudio para construir o diseñar nuestra carretera, ¿no? Continuando entonces con el avance. Continuando con el avance del curso, del módulo 1, fases de una carretera. Las fases que yo he puesto en esta imagen, en esta diapositiva, no siempre se van a cumplir, no son limitativas, no tengo que decir, yo tengo que cumplir todo esto. No, puede ser que en algunos lugares específicos mi proyecto requiera estos estudios o menos, ¿no? Depende del lugar donde estoy situando mi carretera, y va a depender de más factores, ¿no? Va a depender de más factores. Por ejemplo, a un inicio yo tengo etapas de una carretera: planificación, proyecto, construcción y uso. Vamos a entonces comenzar a explicar esto. ¿A qué se refiere cada etapa de mi carretera? Por ejemplo, planificación. ¿Qué es lo que se hace en la planificación de una carretera? En la parte de planificación de una carretera, yo tengo que realizar estudios. ¿Qué estudios? Estudios geográficos. ¿Qué más? Y físicos, podemos decir, geográficos, físicos. ¿Qué más? Tengo que realizar estudios económicos. Estudios económicos. Tengo que realizar estudios políticos. Esta parte de estudios políticos hace referencia a quién se hace a cargo del proyecto, quién va a correr con los gastos de construcción y mantenimiento. A eso hace referencia. En estudios, bueno, primeramente, planificación. ¿A qué hace referencia planificación? Planificación es, en esta etapa de mi carretera, tenemos que descubrir claramente la variedad de problemas y deficiencias que va a tener mi proyecto. El proyecto carretero que yo voy a construir, tengo que notar las deficiencias y las problemáticas que puede tener, ¿no? Problemáticas. Por eso es que se realizan estos estudios geográficos, estudios económicos y estudios políticos. ¿A qué hace referencia los estudios geográficos? La parte de estudios geográficos va a hacer referencia más que todo a la toma de decisiones que voy a tener. Por ejemplo, si yo quiero que mi carretera no me cueste mucho económicamente, entonces tengo que pasar a ver el tema de pendientes, el tema de movimiento de tierras. El momento que yo vaya y verifique el lugar de proyecto donde se va a realizar la apertura de esta nueva carretera, tengo que ya ir viendo si voy a realizar un gran movimiento de tierras, si no voy a realizar, tengo que ir viendo por dónde va a pasar, cuáles van a ser los puntos obligatorios. Todo eso tengo que ir viendo en la parte de planificación, si me conviene o no me conviene realizar. Tengo que detectar todos los problemas que va a haber. En los aspectos económicos, ¿no? En los estudios económicos que me señala aquí, hace referencia el beneficio que va a traer la construcción de la carretera a la población. Si yo estoy construyendo una carretera
en un pueblito o en una provincia donde no tienen acceso o la carretera es de tierra, generalmente la gente no transita mucho o no va de visita mucho a estas provincias. Por ende, no genera un movimiento económico. Pero cambia el caso si la carretera ya es asfaltada, si la carretera está bien construida, entonces trae un movimiento económico a la misma población, entonces la población se beneficia. Entonces a esto hace referencia los estudios económicos. Los estudios políticos define prácticamente quién paga la construcción, quién va a pagar el mantenimiento de la vía, ¿no? A eso hace referencia. Ahora, la parte de proyecto de mi carretera, también tiene tres fases, ¿no? Podemos decir estudios topográficos, vamos a hacer también un estudio de suelos, y vamos a ver qué infraestructuras ya están, ¿no? Donde se está realizando mi nueva apertura de carreteras, vamos a ver qué infraestructuras ya hay. Es importante revisar todos esos aspectos porque todo esto me va a servir para yo ya analizar mi trazo, cuando en el momento que estoy analizando mis trazos o esté realizando mis trazos preliminares, yo tengo que ya tener conocimiento de todos estos estudios o todas esas etapas de carreteras. Por ejemplo, en el estudio de suelos, no toda la carretera va a ser compuesta de un mismo tipo de suelo. De la progresiva 0 a la, 1 más 200, y eso que es mucho exageradamente, va a ser un tipo de suelo, ¿no? De la progresiva de la progresiva 1 más 200 a la progresiva, 5 más, hasta los 5 kilómetros va a ser otro tipo de suelo. Entonces yo tengo que ir anotando por tramos, ¿no? ¿Qué tipos de suelos hay? A esto hace referencia. Todo esto me va a servir para yo evaluar mis trazos preliminares y de ahí definir cuál va a ser mi trazo definitivo. Entonces, por eso que se realiza un estudio de suelos, ver el tipo de suelo. En los estudios topográficos, como su nombre lo indica, topográficos, es ir y realizar un reconocimiento topográfico de la zona y de las rutas posibles, ¿no? Entonces, topográfico, reconocimiento de la zona y rutas posibles, ¿no? En la parte de infraestructuras se ve qué estructuras hay en la zona, qué estructuras hay en mi zona de apertura de proyecto o de mi apertura de carretera. En esa etapa de construcción, igual, tiene tres subetapas que son, uno, la contratación. Aquí se ve el tema de contratación, se ve el tema de dirección de obra y se ve el tema de supervisión de obra, ¿no? En la parte de contratación, ¿quién se adjudica? ¿Qué empresa constructora se va a adjudicar al proyecto? ¿No? Eso se ve en este tema. Luego, en la parte de dirección de obra, vamos a realizar quién es el responsable del cumplimiento del contrato, ¿no? ¿Quién es el responsable del cumplimiento del contrato? ¿Quién es responsable de hacer cumplir, de que mi obra esté con la calidad que realmente debe ser? Eso vamos a ver en la parte, se ve en la parte de dirección de obra. También se ve en esta parte de hacer cumplir las especificaciones del proyecto, ¿no? Tienen que cumplir las especificaciones del proyecto o de la obra. En la parte de supervisión de obra, supervisar que la obra esté de acuerdo a las especificaciones técnicas elaboradas y también supervisar el control económico y financiero del proyecto. Esta parte nosotros realmente vamos a hacer, si se puede decir, vale el término, o nosotros tenemos que lograr que nuestra carretera cumpla con la vida útil para la cual fue diseñada. Todos nosotros, si no conocemos esta grafiquita, ¿no? Esta grafiquita que es la gráfica del índice del servicio de pavimento, PSI, ¿no? Versus el tiempo en años.
Esta gráfica tiene valores de 0 a 5, ¿no? Tiene valores de 0 a 5. Aquí vamos a poner un valor de 2, aquí un valor de 4,5. ¿Qué me dice esta gráfica? Esta gráfica es una curva, valores inferiores a 2 me dice, bueno, nos dice que nuestra carretera tiene que entrar ya en reconstrucción. Se realiza un estudio, vamos a ver que a simple vista podemos ver, si el PCI está por debajo de 2, yo tengo que reconstruir mi carretera, ¿no? Entonces, por encima de 2 está lo que es la rehabilitación de la carretera, la rehabilitación. Tenemos también lo que es el mantenimiento correctivo, y también el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo, ¿no? Valores por debajo de 2 debe considerarse la rehabilitación de la vía, ¿no? Y valores por encima de 5 nos dice que nuestra carretera está en perfecto estado. Generalmente llega hasta 5, ¿no? Porque nuestra carretera recién se está abriendo al tráfico, se ha entregado la obra y recién se está abriendo al tráfico, entonces está con un PCI de 5, está en perfecto estado. Pero este estado se considera 0 cuando obviamente la carretera es intransitable. Lo que nosotros tenemos que lograr como ingenieros es que nuestra carretera, para la vida útil que fue diseñada, pues llegue a cumplir los 20 años, los 25, los 15 años que nosotros hemos dado de vida. Generalmente esto no siempre ocurre, no siempre pasa así. Generalmente, antes de cumplir su vida útil, nuestra carretera ya tiene que estar en rehabilitación, en mantenimiento correctivo. En sus peores casos pasa a lo que es la reconstrucción. Entonces, nosotros, cuando el propietario, o la gobernación, o el municipio, el propietario de la carretera, tiene que realizar los mantenimientos para que nuestra vía, para que nuestra carretera logre cumplir con la vida útil para la cual fue diseñada, ¿no? En mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que se debe hacer en mantenimiento preventivo? En el mantenimiento preventivo es cuando nuestra carretera ya comienza a agrietarse, entonces nosotros procedemos a sellar las fisuras. Podemos sellar las fisuras porque tenemos que prevenir lo que es la penetración del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a causar un daño a largo plazo, o a corto plazo va a causar un daño muy profundo, ¿no? ¿Qué es lo que en el mantenimiento preventivo entonces tenemos que revisar, ¿no? Nosotros comenzamos a ver, ya que nuestro pavimento presenta grietas, presenta fallas, entonces tenemos que realizar un mantenimiento preventivo. Mantenimiento correctivo. Esta parte consiste prácticamente en la reparación de grandes áreas dañadas. Ya se logra ver con más claridad las áreas dañadas. Eso es mantenimiento preventivo. Yo no he visto, ¿no? Bueno, tal vez algunas alcaldías sí lo realizan, sí están al pendiente y cuidados de sus obras. Entonces realizan el mantenimiento preventivo, por ejemplo, la limpieza de márgenes y cunetas, la limpieza de drenajes, las mejoras de las bermas, el mantenimiento de la señalización, ¿no? También hace lo que es el tratamiento de la impermeabilización, la protección de la erosión de taludes, el sellado de grietas, bueno, y muchos otros mantenimientos que podemos dar en esta parte de mantenimiento preventivo. En mantenimiento correctivo lo que hace es el bacheo, la mejora del drenaje, la reconstrucción de áreas parciales, el retiro de algunas carpetas dañadas. Puede ser que nuestra carpeta asfáltica esté dañada, si en caso sea pavimento flexible, entonces retirar y proceder a construir una nueva, ¿no? Entonces hacemos el mantenimiento correctivo. Yo generalmente siempre he visto mantenimiento correctivo. No se preocupa mucho por el mantenimiento preventivo. ¿Cuándo deberíamos hacer un mantenimiento preventivo para que nuestra carretera logre con su objetivo para el cual fue creado, ¿no? Y si no lo hacen esto, pasaría a lo que es la rehabilitación. Esta parte deberíamos evitar nosotros, ¿no? Que nuestra carretera pase a rehabilitación, y peor, debemos evitar que nuestra carretera pase a reconstrucción. En unas regiones o en unos municipios o departamentos, tal vez se entrega el proyecto, se entrega la obra,
y se olvida, ¿no? Se olvida y recién nos acordamos cuando ya nuestra carretera tiene que ser rehabilitada o cuando nuestra carretera tiene que ser reconstruida. Entonces, tenemos que evitar todo esto y hacer que nuestra carretera cumpla con el objetivo para el cual fue diseñado. Bueno, hasta aquí vamos a quedarnos en esta sesión.